Quiero predicar bajo el tema la oración que tiene poder. Diga conmigo, la oración que tiene poder. Y lo invito a que leamos en el Evangelio de Marcos el capítulo 11 del verso 20 al verso 23. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Vemos al mismo Hijo de Dios compartiendo un poderoso consejo a los apóstoles y a los discípulos que le seguían. Consejo que surgió por causa del hallazgo que acababan de hacer los discípulos. Una higuera seca que tan solo el día anterior estaba llena de esplendor y con todas sus hojas verdes, a la cual maldijo Jesús por no haber encontrado un solo higo en ella. Lo maravilloso es que en el consejo que Jesucristo está dando a los apóstoles y a los discípulos, al día de hoy permanece vigente. No ha caducado y no ha perdido la esencia. Y puedo afirmar con certeza en esta mañana que es la santa voluntad del Señor que nosotros arroguemos cada una de esas palabras y las pongamos en práctica. Es la voluntad del Señor que adoptemos estas palabras. Es la voluntad del Señor que nos apropiemos de este consejo para poder experimentar lo que significa la oración que tiene poder. No es casualidad que Dios haya permitido a quien escribió este pasaje patentizar estas palabras. No es casualidad que Dios haya permitido a este hombre llamado Marcos hacer evidente estas palabras. Sin duda el Señor quiere que sus discípulos descubramos este misterio. Mucha gente deja de orar porque no encuentra deleite en la oración. Charles Spurgeon dijo: no la descuidan, pues no se atreven a hacerlo. Pero la descuidarían si pudieran atreverse, pues están muy lejos de encontrar algún placer en ella. Si usted y yo comprendiéramos el misterio de la oración, pudiéramos entender lo que dijo Jesús: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y es mi intención, amada iglesia, que no ignoren que el Dios al que adoramos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, responde a los que a Él claman. Así lo asevera su palabra, así lo afirma la palabra del Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que usted no conoce. Usted debe saber que cuando oramos adecuadamente, recibimos respuesta de Dios. Dios te puede responder con un sí, o tal vez te pueda responder con un no, o quizás te pueda responder con una espera. Pero de lo que sí debes tener seguridad es que Dios te va a responder. Porque el Dios que usted y yo tenemos no es un Dios de yeso ni de madera, sino que es un Dios vivo que la Biblia dice que responde a los que Él claman. En algunos casos, simplemente Dios hará silencio por causa de su soberanía, porque sencillamente Dios es soberano. Y quiero enseñarle algo en esta mañana. Usted no puede usar la oración y no puede usar el ayuno como una herramienta para subyugar o para obligar a Dios a responderle. Porque Dios es soberano y habrá cosas que Dios simplemente no querrá responderle porque a Él no le da la gana de responder.
Pero hemos enseñado mal por tanto tiempo y le decimos a la gente ayune para que Dios lo responda, y hay mucha gente que ayuna y se mete de lleno orando y el Señor no le responde, y lo que termina es decepcionado porque Dios no le ha respondido. Pero sencillamente Dios responde a quien Él quiere. Si es tu caso, el que estés atravesando por el silencio del Señor, quiero decirte que el silencio del Señor no aprueba o niega tu petición, sino que simplemente cuando Dios hace silencio, usted y yo debemos apelar a su santa y bendita misericordia para que Él en su amor nos quiera responder. Hoy debemos meditar en cómo hemos labrado el enorme campo de la oración y qué tanto fruto hemos logrado cegar hasta el día de hoy. ¿Será que tú eres de los que se postran por horas en oración, mascullando rebuscadas expresiones, pero al levantarte sigue siendo el mismo abatido, sigue siendo el mismo turbado, sigue siendo el mismo desesperanzado, sigue siendo el mismo herido, sigue siendo aún más afligido de lo que estabas antes de humillarte a la oración, sigue siendo incapaz de superar la adversidad, sigue siendo incapaz de perdonar la afrenta? ¿Será que eres de los que usan la oración como el autoengaño que le dice a tu corazón que ya puedes estar tranquilo porque te humillaste una hora o un ratico cumpliendo con tu compromiso con Dios? Y eso es para avergonzarse. Si tú eres de los que oran para sentirte bien con Dios, entonces deberías estar avergonzado. Porque ciertamente la oración que estás haciendo no la haces por comunión, sino que la haces por un compromiso que tienes no con Dios, sino contigo mismo, para tratar de sentirte que estás bien delante de su presencia. Y quiero que usted medite en esta mañana, amada iglesia. Muchos entran en un conflicto con su carne para orar, porque inconscientemente se han convencido de que es una pérdida de tiempo. Hay gente que inconscientemente se ha convencido de que la oración es una pérdida de tiempo. Deberías sentirte avergonzado de llamarte cristiano, porque el verdadero cristiano descubre que en la oración hay un deleite, que en la oración, bendito es el nombre de Jesús, hay un placer no carnal, no humano, sino una sensación espiritual que te acerca a la presencia del Señor. Lo más tremendo es que hay gente que necesita ver milagros de parte de Dios, pero nunca los he visto orando en la madrugada. Hay gente que está desesperada, pero prefiere meter a hacer cosas que Dios no lo ha mandado a hacer antes que doblar sus rodillas delante del Dios Todopoderoso, que dice en esta mañana que si usted creyere que recibirá lo que está pidiendo, eso le será concedido, y a su nombre. Dios no te ha llamado a ti a convertirte en un peso en la iglesia, sino que Dios te está llamando a ser parte de los que doblan sus rodillas y claman para que el reino del Señor se extienda. Ninguna persona en la Biblia fue llamada para estar sentada simplemente escuchando palabra de Dios, sino que por el contrario, los consejos apostólicos siempre llevaban al pueblo a que buscaran a Dios en la oración. El consejo apostólico siempre era: orad en todo tiempo, levantad manos santas sin ira ni contienda, orad los unos por los otros. Pero ¿cuántos oraron esta mañana antes de venir a la iglesia? Fui confrontado tremendamente esta madrugada por el Espíritu de Dios. Y delante de mi computadora lloraba porque ciertamente no hemos entendido el poder que tiene la oración. Amada iglesia de Cristo, usted debe saber que la oración es el regalo más opulento traído del cielo para los hombres. La oración es el regalo más rico que Dios le ha podido entregar a los hombres. Pero siendo el regalo más rico que Dios le ha dado a los hombres, lo tenemos como un enser más del hogar, arrumado en una esquina lleno de polvo, porque no dedicamos a la práctica de la oración el tiempo necesario. Y es lamentable que un hombre abatido ore,
o diga que ora y se levanta igual de abatido. Porque entonces allí usted debe entender que usted no ha hecho una oración delante del Padre Todopoderoso. Porque cuando usted y yo oramos, debemos entender que clamamos a un Dios vivo que en su palabra nos dice: entrégame tus cargas y lleva las mías. Hay gente en la iglesia que ora y los ve usted que vienen cada día más cabizbajos. Deberías sentirte avergonzado. ¿Qué clase de Dios es el que estás predicando? ¿Qué clase de Dios es el que estás pregonando? ¿Qué clase de Dios es el que testificas con tu rostro, con tu comportamiento? ¿Acaso crees que estás dando testimonio de un Dios vivo? Me sentí avergonzado por lo que el Señor me preguntaba esta madrugada. ¿Cómo puede uno pararse en un altar si no ha orado? ¿Cómo puede uno pararse en un altar si no ha clamado al Rey? ¿De qué va a hablar? ¿Qué puede brindar un cántaro que está vacío? ¿Qué puede brindar un cántaro que no ha ido a la fuente de vida? Un cántaro que no se ha rendido delante de esa fuente para que lo llene. ¿Qué puede brindar? Estaríamos predicando una palabra seca. Estaríamos predicando palabras huecas. Estaríamos predicando simplemente, bendito sea el nombre del Señor, palabras de hombre. Pero cuando la palabra está llena del Espíritu de Dios, cuando un hombre que va a predicar ha orado, cuando un hombre que va a disertar la palabra ha estado en la presencia del Señor, cuando empieza a predicar, la prédica confronta, la prédica transforma y la prédica lleva al hombre y a la mujer que dicen ser de Dios a meditar en lo que está haciendo con su vida, a pensar si verdaderamente está rendido delante de un Dios que tiene poder. Por eso le invito a que esté muy atento, porque voy a compartir unos pasos que, si tú los pones en práctica, te van a llevar a hacer una oración poderosa. Lo primero que usted debe hacer, amada iglesia, es fijar el objetivo de su oración. El pueblo de Dios tiene la tendencia a hacer una oración carente de orden, y por esa carencia tiende a perder sentido y lógica, y deja de ser una oración eficaz. ¿Alguna vez usted se ha sentado de antemano a pensar qué quiere pedirle a Dios en su oración? ¿O simplemente es como un loro parlanchín que se arrodilla y empieza a hablar lo primero que se le viene a la mente? Que empiezan a orar por sanidad y terminan orando reprendiendo demonios. ¿Eres de los que tienen un orden lógico cuando buscan la oración? ¿O eres de los que simplemente hablan y hablan y hablan y hablan sin entender y sin darse cuenta que su oración carece de lógica? Yo le pregunto, si usted pidiera una consejería con el pastor, ¿será que usted va a venir a hablarle al pastor de los 1001 problemas que usted tiene? ¿O usted, cuando pide consejería, viene buscando una dirección en particular? De la misma manera, cuando vamos a la presencia del Señor, usted debe llevar un objetivo fijado para rendirse y clamar por causa de ese objetivo que usted ha brindado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por causa de ese objetivo que usted ha enmarcado. Hay gente que ora sin motivación y de forma mecanizada, y eso es lo peor que le puede pasar a un hombre o a una mujer de Dios. Cuando usted ora de forma mecanizada o por costumbre, es lo peor que usted puede estar viviendo. Porque el que ora de forma mecanizada o por costumbre, no ora porque tenga un deleite o un regocijo en la presencia del Señor, sino que simplemente ora, como ya lo he dicho, para tratar de sentirse bien con Dios. He venido orando diciéndole al Señor: permíteme comprender lo que decía el salmista David. El salmista David decía: me alegré cuando me dijeron, a la casa del Señor iremos. El mismo salmista dijo: es mi delicia estar en tu casa. Y decimos:
que es nuestra delicia estar en la presencia del Señor y venimos a cabecear y a dormirnos. Y venimos a levantar nuestras manos como quien tiene flojera. ¿Cómo podemos decir que el Señor es nuestra delicia? ¿Cómo podemos decir que estamos experimentando su plenitud? Usted debe entender que desde que atraviesa esa puerta, este es un lugar destinado para la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por tanto, tan pronto usted atraviese esa puerta, todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el trabajo, toda la laboriosidad que usted ha tenido que experimentar durante una semana, va a quedar, bendito sea el nombre del Señor, en un segundo plano. Porque cuando usted entra aquí, lo más importante para usted debe ser el Dios al que usted vino a adorar. Cuando oramos sin fijar un objetivo, es como orar sin tener definido por qué vamos a orar. Quizás usted dirá, pero pastor, yo he orado toda mi vida así y he recibido milagros. Quiero decirte algo, amada iglesia. Has recibido milagro por misericordia, pero te has perdido la oportunidad de recibir bendiciones más grandes de las migajas que has recibido. Dios responde simplemente por misericordia. Pero recuerde que la Biblia es clara cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración ineficaz no va a servir para nada. Quiero ponerte un ejemplo que usó el pastor Spurgeon. Él dice, si solicitáramos una audiencia ante la corte de su majestad la reina, deberíamos esperar tener que responder a la pregunta, ¿para qué deseas verla? Sería inconcebible por nuestra parte que fuéramos ante la presencia de la realeza y que hasta en ese momento pensáramos en la petición por la que hemos llegado allí. Tremendo pensamiento el del pastor Spurgeon. Es ilógico de que usted vaya a la presencia y que solamente cuando vaya a la presencia es que venga a pensar cuál es la petición que usted va a hacer. Lo mismo que expresó el pastor Spurgeon es lo que le sucede a los hijos de Dios. El hijo de Dios debe ser capaz de responder a la importante pregunta, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Y la recibirás. A partir de hoy, amada iglesia de Jesucristo, antes de entrar a la oración, tenga la claridad de cuáles son las peticiones que va a presentar, de cuál es la demanda que va a poner delante del Señor. A partir de hoy, antes de orar, tómese un tiempo, porque la oración es algo serio. La oración es algo que no se puede tomar a la ligera, sino que usted debe sentarse a meditar. Voy a entrar a mi tiempo de oración, pero ¿por qué voy a orar? ¿Por qué debo orar? Señor, habla a mi corazón en este momento en el cual estoy organizando mi oración para orar según el Espíritu y no conforme a mi carne. En mi corta experiencia en el Evangelio he aprendido que el Espíritu pide lo que el hombre necesita, pero la carne siempre va a pedir lo que quiere. Entienda que en el Señor usted encuentra no lo que usted quiere, sino lo que Él sabe que usted verdaderamente necesita. Por eso debemos suplicarle al Señor que nuestra oración a partir del día de hoy sea una oración con objetivos fijados. Debemos entender que el Señor quiere que vayamos a su presencia con objetivos definidos. Porque anoche meditaba que de aquí para allá, todos somos unos cantinflas en la oración. Pastor, ¿cómo así unos cantinflas? Que decimos tantas cosas que a la verdad no decimos nada cuando oramos. Que hablamos de tantas cosas que a la verdad no hablamos nada. Que pedimos tantas cosas que a la verdad no organizamos nuestras ideas para pedir algo. Y si usted no está siendo confrontado por esta palabra, amada iglesia, déjeme decirle que se está perdiendo la oportunidad más grande que el Señor ha podido darle en esta mañana.
por causa del pastor que está predicando, sino por la seguridad que tengo que ha sido un mensaje revelado por el mismo Espíritu de Dios. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 7, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería o por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Lo segundo que debe hacer para que su oración tenga poder es una oración sincera. Cuando ores al Señor, dile lo que necesitas. Somos expertos en buscar palabras para embellecer la oración. Y Dios no quiere que su oración sea embellecida, sino que su oración sea eficaz. Pero estamos acostumbrados hasta que cambiamos nuestra forma de hablar cuando oramos. Oh, excelentísimo Padre que estás en el cielo, clamo a ti, oh Señor, en esta hora. Eso no sirve de nada. Por más que tú hagas una oración como un lamento, como un cántico, si ese lamento, si ese gemir no sale de tu corazón, eso no hará que tu oración sea una oración eficaz. Seamos sinceros, vayamos al Señor y digámosle: Señor, hoy estoy delante de tu presencia porque no tengo un peso en el bolsillo, mi nevera está vacía, tengo hambre, mi hijo tiene hambre, mi esposa tiene hambre, pero vengo a ti porque yo sé que tú, Señor, tienes el poder para proveerme en todo lo que yo necesito. ¿Por qué dar tantos rodeos? ¿Acaso nosotros tenemos que andar con rodeo para pedirle algo a nuestros padres? Yo cuando necesitaba algo de mi papá simplemente le decía: papi, regálame 20 pesos ahí. Usted no anda con tanto parapeto cuando va donde su papá. Oh, excelentísimo papi, vengo hoy a tu presencia a quitarte el calzado de tus pies, a lavártelos, a besarte el cachete, a besarte la costilla para que me regales 20 pesos. No, usted va y le dice a su papá: papi, regálame 20 pesos que los necesito. Y a su nombre. ¿Por qué entonces no hacemos una oración sincera delante de Dios? Yo soy de los que oro y le digo: Señor, estoy aquí orando, no sé ni cómo, tengo una flojera que ni yo mismo la aguanto, pero vengo aquí porque sé que en tu presencia, Señor, esta flojera se va a ir. No tengo palabras para decirte lo que siento. Estoy desanimado, estoy triste, estoy decepcionado. Pero yo sé, Señor, que tú puedes cambiar esa situación en un instante. ¿Por qué tanto parapeto para decirle a Dios lo que debemos decirle? Perdemos tiempo y la oración deja de ser eficaz. No vengas a la presencia del Señor con una fingida molestia delante de Dios. Hemos perdido la oportunidad de hacer oraciones sinceras delante del Señor. Si usted está desanimado, dígale: no pretenda, Señor. No, Señor, estoy desanimado, ayúdame. Estoy desanimado, ayúdame. Señor, tengo duda en mi corazón, no te creo, ayúdame a creer. Ayuda a mi incredulidad. Pero somos incapaces de decirle al Señor que estamos dudando de que Él puede hacer lo que esperamos que haga. ¿O acaso eso apenas le ha pasado al pastor? Creo que cada uno de los que estamos aquí muchas veces oramos y dudamos de que Dios puede hacer algo. Si usted ora y todavía tiene dudas de lo que Dios le dijo, entonces dígale: Señor, no he creído en lo que tú me has dicho. Dígaselo: Señor, no he creído en lo que tú me has dicho. Ayúdame a creer. Dame la convicción para creer en lo que tú me has dicho. Dame la convicción para creer en lo que tú me has hablado. Dejemos la falsa modestia y vayamos al punto. Lo que tú necesitas hoy, díselo al Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Yo sé que necesitamos muchas cosas, pero usted le va a pedir hoy lo más importante, lo que más necesita en este momento. Allí dígaselo al Señor, no me mire a mí. Dígaselo puntual. Señor Jesús,
Vengo a tu presencia por tal y tal motivo. Sea puntual en este momento, pero hágalo con fe, no dude. Pídale lo que necesita puntualmente, pero pídaselo con fe, creyendo que es un hijo que puede acercarse a su padre en el nombre de Jesús. Quiero hacer una salvedad. No quiere decir con esto que a partir de ahora usted va a hacer la oración del minuto de Dios. No. Cuando le digo que sea puntual, es una oración que no necesita de tanta decoración, sino que es una oración en la cual usted derrama su corazón delante del Señor. Y cuando oramos puntualmente, hermano, usted podría orar 3 horas orando puntualmente, con la seguridad de que está orando como Dios quiere que oremos. Sea su nombre. Apláudele porque Él vive. Mi alma te alaba y te bendice. Tercera cosa que debemos hacer. Cree que recibirás lo que has pedido. Lo primero que es, iglesia, fijar un objetivo en la oración. Lo segundo, hacer una oración sincera. Y lo tercero, creer que recibiré lo que estoy pidiendo. Creer que recibiré, no, ¿cuál que recibiré? Creer que he recibido lo que estoy pidiendo. Creer que he recibido lo que estoy pidiendo. El mayor error que podemos cometer cuando oramos es dudar. La palabra duda es sinónimo de incredulidad. Y el que no cree no puede pretender recibir un milagro que él no ha creído. ¿Me hago entender, amada iglesia? El mayor error que podemos cometer cuando oramos es dudar. La palabra duda es sinónimo de incredulidad. Y el que no cree no puede pretender recibir un milagro que él no ha creído. Jesús dice: creed que ya las habéis recibido. Dile al que está a tu lado: cree que ya has recibido lo que has pedido. Eso significa andar por fe y no por vista. Jamás podremos ser escuchados en el cielo y recibir respuesta satisfactoria a nuestra vida o a nuestra alma si no creemos que Dios realmente nos oye y que nos responderá. Si usted no cree que Dios lo escucha, entonces usted no va a ver el poder que tiene su oración. Por tanto, a partir de hoy, cuando ore, crea que ya ha recibido lo que usted ha pedido en la presencia del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que a Él se acercan crean que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible orar. Debemos tener una firme convicción, una confianza plena en el Dios al cual dirigimos nuestra oración. Y no se trata simplemente de creer que las recibiremos, sino de creer que realmente ya las hemos recibido en tiempo presente, no en tiempo futuro. Es creer que ya la hemos recibido. Considerarlas como ya recibidas nuestras peticiones o la respuesta a nuestras peticiones, como si ya contáramos con ellas, y actuar de manera correspondiente, actuar como si estuviésemos seguros de obtenerlas. Creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Es lo que dice el Señor Jesús. Pero nos cuesta creer, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan empleo? Cree que ya lo has recibido, no que lo recibirás. Levante su mano derecha, levántela y diga conmigo: Señor, yo creo que ya he recibido ese empleo. Dígalo, Señor,
Yo creo que ya he recibido ese empleo. Así se comportan los hombres y las mujeres de fe. Son hombres y mujeres que ven lo que recibieron aún antes de haberlo recibido. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Cuarta cosa y última que debemos hacer para que nuestra oración sea una oración de poder es desaprender lo aprendido. Diga conmigo, desaprender lo aprendido. Primera cosa, el hermano William es el único que está escuchando la prédica. Primera cosa, repítalo conmigo, fijar un objetivo. No se le olvide. Primera cosa. Segunda cosa. Toda la iglesia. Segunda cosa. Te dirás, ay, el pastor, ¿por qué nos pone a repetir? Porque cuando uno repite, aprende, se le queda. Tercera cosa. Que hemos recibido lo que estamos pidiendo. Y cuatro, desaprender lo aprendido. Aquí me voy a meter en problemas con un poco de evangélicos ruchos que ya están acostumbrados a hacer una oración ineficaz. Tenemos unas concepciones erradas que consideramos como correctas. Porque todo el mundo lo hace, porque a la iglesia donde yo iba lo decía. Usted tiene que sacar de su boca el yo declaro, el yo decreto y el yo establezco. Porque ni usted ni yo somos nadie para declarar, para establecer y para decretar. La oración más vacía que puede hacer un hombre es declarando, decretando y estableciendo. Porque es una oración carente de humildad. En la Biblia, los modelos de oración que encontramos, aún el mismo modelo del Señor Jesucristo, en ninguna parte dice, declaro que tú me darás el pan de hoy. En ninguna parte. Por el contrario dice, mas ustedes cuando oren, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Pero hay gente que lo cambia, así en la tierra como en el cielo. No, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, porque tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En ese modelo de oración, jamás encontramos a Jesús diciendo, mas tú cuando ores diréis, yo decreto, declaro, establezco. Desaprende lo que has aprendido, iglesia. Y aquí encontramos un poco de viejos y de viejas que dicen, ¿por qué voy a dejar de declarar? Problema suyo. Yo le estoy enseñando a los que disponen su corazón para aprender y para darse cuenta cómo hacer que una oración tenga poder. Ay, Dios mío, se acabaron los amén, los aleluya y los gloria a Dios. Consideramos este tipo de oración correcta porque todo el mundo ora así. Por eso consideramos que esta oración es adecuada. Pero no, esta oración carece de mucho sentido, de mucha humildad y de mucha rendición. No procuramos con diligencia entender lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuánto tiempo llevamos repitiendo las mismas oraciones recargadas de versículos para que pueda hacerse larga y para demostrarme a mí mismo que puedo demorar horas orando? No quiero decir que esto esté mal, porque sencillamente usted puede decir, Señor, oro creyendo lo que dice tu palabra en el evangelio tal, versículo tal, que tú no nos dejas solos. Yo creo que tú estás conmigo. Eso está bien. Pero ¿sabe qué está mal? Señor, yo oro así como oró Abraham. Porque es que Dios no quiere que tú ores con las palabras de otro. Dios quiere que tú ores con tus propias palabras.
Y lo voy a confrontar con lo que el Espíritu me confrontó esta madrugada. Búsqueme una oración de Abraham donde Abraham haya dicho: Señor, oro como oró Job, que me bendigas. No. Usted jamás va a encontrar a un hombre en la Biblia diciendo: Señor, oro como oró Elías, oro como oró Pedro, oro como oró Juan. No. Usted encuentra gente orando, lleno del Espíritu Santo, derramando su corazón delante de Dios, con la firme convicción, con la firme voluntad de que el Señor respondería a lo que estaba saliendo del corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y me sentí avergonzado porque yo oraba así. Y anoche me arrodillé a orar esta madrugada. Voy a decirle: Señor, sácame todo ese esquema que yo tengo en la cabeza, porque eso fue lo que aprendí cuando empecé a congregarme. Sácame ese esquema. Yo quiero entender lo que significa el misterio de la oración. Usted y yo debemos procurar entender o adentrarnos en ese misterio de la oración. Usted y yo debemos procurar navegar mar adentro. Usted y yo debemos procurar entrar en ese océano del Espíritu de Dios, para que nuestra oración tenga un cambio, para que nuestra oración deje de ser ineficaz y se convierta en una oración de poder. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Tenemos que romper lo que hemos aprendido y a partir de hoy disponernos a hacer una oración que salga de aquí. Una oración que no necesite ser recargada con palabras de otros hombres de Dios, sino que necesitamos hacer una oración inspirada por el Espíritu que nos ha sido dado. Y yo creo que el Espíritu no es limitado en palabras. Él no está limitado simplemente a lo que oraron los hombres, los grandes hombres de la fe de la Biblia, sino que el Señor está lleno de conocimiento que está dispuesto a compartir e impartir con aquellos que aman su presencia. Entonces, el que quiera, ¿no? Esto no es obligación, rompa los esquemas que este mundo nos ha vendido. Le decía que esta madrugada me sentí confrontado y he tenido que pensar en qué tanta profundidad tiene mi oración. Es ilógico que llevemos 5, 6, 7, 8, 10 años, 20 años y que nuestra oración no tenga profundidad. Míreme, no baje su rostro. Es ilógico que tengamos 2, 3, 5, 8, 10 años y que nuestra oración no tenga profundidad, sino que la oración todavía sea una oración superficial. Jesús ciertamente dejó un modelo de oración, pero en ninguna parte dice que Jesús nos dijo que oráramos usando versículos de la Biblia o usando palabras de otros hombres de Dios. Ojo, hago la salvedad, no quiere decir que esté mal, pero no puede ser el centro de tu oración. Porque yo creo que la misma petición de Abraham no es la misma petición que tú tienes. Porque yo creo que la misma petición de Ana no es la misma petición que tú tienes. Porque yo creo que las mismas peticiones del apóstol Pedro o del apóstol Pablo no son las mismas peticiones que tú tienes. Por tanto, no debemos caer en el error de repetir la oración que ellos hacen. Porque lo que tú necesitas de Dios es diferente. Porque lo que Dios tiene para ti es único. Denle un fuerte aplauso al Señor, que Él vive. Zacarías capítulo 12 verso 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En Zacarías el Señor está diciendo que derramaría un espíritu de gracia y un espíritu de oración. Por tanto, si usted y yo tenemos al Espíritu de Dios como compañero, como ayudador, como paracleto de nuestras vidas, no necesitamos rebuscar oración, porque Él mismo es ese espíritu de oración que nos llevará a profundizar, oiga esto, en los misterios del Señor. Debemos recordar, amada iglesia, que la oración tiene poder. Dios nos ha dado el poder de la oración
y no hemos aprendido a usarla. Somos como el que tiene una pieza de colección valiosa, pero por desconocer su valor, la trata como un enser más de la casa. Dios nos ha dado un don que es mejor que un ejército de miles de millares, pero que desvaloramos, oiga esto, que lo tenemos en poco. Somos como el hombre que muere de hambre y de sed sin darse cuenta que delante de él está el alimento y está la bebida. ¿Cuántas bendiciones hemos perdido por no entender el enorme poder que tiene la oración? Santiago 5 del verso 13 al 18 dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, ardientemente, efervescentemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Seamos sinceros delante del Señor y reconozcamos que las batallas que hemos perdido es porque no hemos orado. Que las batallas que hemos perdido es porque no hemos buscado el favor y la misericordia de Dios. Reconozcamos que hemos errado en muchos de nuestros caminos, que hemos errado tomando decisiones porque no oramos. Reconozcamos que nos hemos independizado de la oración y hemos decidido seguir nuestro propio camino. Reconozcamos, amada iglesia, que nos hace falta orar. Reconozcamos, amada iglesia, que estamos orando mal. Reconozcamos, amada iglesia, que no recibimos lo que pedimos porque oramos ineficazmente. Jesús dijo: velad para que no entréis en tentación. Jesús mismo reconocía la importancia de la oración y fue uno de los legados más importantes que dejó a su iglesia. El pastor Spurgeon dijo: cristiano, mira hacia arriba y regocíjate. Siempre hay un oído abierto para una boca abierta. Siempre hay una mano lista cuando hay un corazón listo. No tienes más que clamar y el Señor oirá. Es más, antes de que llames, Él responderá. Y mientras estés hablando, Él oirá. Oh, entonces no seas tardo en la oración. Acércate a Él cuando llegues a tu casa. No, mejor dicho, cuando vayas por el camino, alza tu corazón silenciosamente y cualesquiera que sean tus peticiones o tus súplicas, pídelo todo en el nombre de Jesús. Además, miren hacia arriba, queridos hermanos cristianos, y enmienden sus oraciones de ahora en adelante. No miren más a la oración como una ficción romántica o como un arduo deber. Mírenla como un poder real, como un placer real. Hasta aquí las palabras de Spurgeon. Amada iglesia, toma esta arma, recupera el tiempo perdido y no olvides que la oración tiene poder. Dele un fuerte aplauso.